Bueno, buenos días. Hexagrama 49, el cambio. Secuencialmente, entre el pozo, los elementos comunes de la convivencia básica, y el 50, la elevación de lo elemental a un condimento civilizado digno de las superestructuras culturales. Entre ambos, el cambio. La necesidad de cambiar unas circunstancias ya obsoletas por, implica tanto desde el cambio de la flecha de los pájaros, de la piel de la serpiente, hasta los cambios cíclicos en el orden del calendario, días, semanas, llega hasta el cambio de la estructura político y cultural de un país. Cuando una cosa llega a su caducidad, lo propio es que haya una renovación. Esta renovación del hexagrama nuclear que contiene es el 44, que la característica que debemos entresacar del 44 para llevar a cabo la revolución a tiempo, el cambio a tiempo, es no actuar de manera autocomplaciente frente a cualquier encuentro improvisado. No querer sacar bajo provecho de circunstancias puntuales. Por cambio, se trata, en lugar de dejarse llevar por debilidades autocomplacientes, remitirse al propio acervo ético y moral para, revisando los principios, no transgredirlos. Esto proviene de la estructura del propio 44, que por abajo tiene el encuentro súbito de carácter autocomplaciente, pero como al mismo tiempo tenemos arriba Chien y abajo Azun, que es el viento, supuestamente difusor de las órdenes celestes, pues significa que ante la debilidad la mejor guarda es tenerse acogido a los principios a los que uno se debe. Y esto nunca mejor que en una situación de cambio, porque el cambio tampoco debe producirse de manera arbitraria. Así como los pájaros no cambian arbitrariamente el plumaje, ni la serpiente la piel, ni las estaciones su tiempo. Para el cambio que significa, como la estructura nos da la idea del cambio. Tenemos que la claridad está subyugada abajo, trigrama inferior Li, por arriba Tui, el exceso de satisfacción de carácter sensorial. Es decir, poniéndolo en términos de sal gorda gráfico, el pueblo tiene la claridad y la casta política está sobrada de grosura. Está harta de pringue y por tanto obstruyendo la claridad. Bien, esta es la estructura en la que debemos encuadrar las opciones para el cambio. Sin embargo, para poder producir el cambio sin violencia, pues no solo hay que tener el conocimiento para aquello que debe cambiar, que debemos cambiar por lo viejo, sino también estar próximo a los elementos de gobierno, a las palancas de gobernación, de lo que quiera que se trate el cambio, para poder tener la sabiduría y los elementos prácticos para llevarlo a cabo. Nunca de una manera arbitraria, siempre con la sabiduría y con la proximidad a los elementos prácticos para producir el cambio, que éste se produzca de la manera lo menos violenta posible. El texto dice que es propicia la perseverancia y que en tu propio día encontrarás fe. Porque si tú estás por el cambio de algo, sin duda, y estás pendiente, perseverando para no hacer
la mudanza de la casa o la reordenación territorial de manera brusca o inoportuna, pues como estás pendiente de los detalles, de que tengas todos los detalles preparados y las capacidades prácticas o por decir así, mecánicas para poderlo producir, ¿no? Y estando en eso, con fe en el cambio, pues irás vislumbrando los signos monitores que van anunciando, oye, pues ya se dan las condiciones porque me han concedido el crédito para comprar los elementos que necesitaba, mientras que antes habría tenido que recurrir a otros elementos que no eran los totalmente adecuados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este es en el contexto en el que nos vamos a mover hoy. Y si lo hemos obtenido sin líneas mutantes, estas son las directrices que debemos introyectar dentro de nosotros para estar al loro, hablando en términos coloquiales, de estos signos monitores y de que no vaya uno a actuar indebidamente. Daos cuenta, por ejemplo, en cualquier orden, un cambio inoportuno tiene unas características negativas. Pero daos cuenta, por ejemplo, en el orden estatal, ¿no? Que es la superestructura cultural. Si el cambio no se prepara adecuadamente, puede correr la sangre, cosa de todo el punto desechable. Bien, pues esto, al loro y fe. Fe e ir preparando y teniendo el ojo avizor para que se den las circunstancias de poder cambiar la velocidad del coche, por ejemplo, cuando vamos, ¿no? Lo retrotraemos a un ámbito doméstico, me va pidiendo el propio motor, me va pidiendo cuándo cambio, porque ha cambiado la cuesta, hemos cambiado de llano a cuesta y el coche empieza a pedir una velocidad más corta. Pues eso. Bien, esto para el arquetipo de manera genérica. Ahora vamos a entrar en principio por las líneas uno a uno. Obviamente hago alusión con esto al decir, al subrayar esto de que entramos con la primera. Primera, bien, tienes ganas de cambiar, pero lo mismo no se dan las condiciones. Ni siquiera tú estás lo suficientemente preparado para las condiciones. Sí que barruntas que, bueno, me gustaría cambiar la casa, me gustaría reorganizar el trabajo común, pero estás en una fase muy inicial, estructuralmente, primera línea, ¿vale? Correlacionar lo uno con lo otro. Bien, pues la primera línea te dice que todavía no es el momento para el cambio. El complementario que se produce con la primera línea es el 31. Entonces ahora mismo sería un cambio precipitado porque nos faltan elementos que cohesionar, elementos que buscar fuera. Empaparnos el 31 es antes que producir el cambio, corteja bien la situación. Corteja bien la situación, aquieta tu interior, no pretendas saberlo todo y permeabilízate respecto de las posibles consecuencias y necesidades que habría de tener el cambio. Esto sería una respuesta pertinente para la primera línea en mutación. Con la segunda tenemos un pasito para adelante, pero todavía no se dan las condiciones del cambio de manera inminentemente práctica, pero sí nos dice que debemos, porque nos habla por medio del 43, que es el complementario que se produce con esta línea, que hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad. Es decir, estate alerta y cuidado que no gobierne una debilidad como muestra el hexagrama 43 arriba, porque si hay una debilidad que está en la forma de gobierno, entre aquella forma de gobierno, ya sea a nivel individual, una mala idea que todavía no hemos desalojado, no hemos sido capaces de clarificar respecto de principios, y el 43 es tomar una resolución no violentamente,
no solapando las propias deficiencias y sí tomando un enérgico movimiento en el sentido positivo, pero previamente alertado. Es decir, al consultante que ha obtenido esta línea, lo que le corresponde es revisar las posibles debilidades que tenga en su proyecto o en los elementos con los que cree contar o en sí mismo, en la idea. Y con la advertencia de ojo que se produce un desbordamiento si procedes al cambio y hay debilidades en la estructura del cambio. Que no vayas a solaparla, no disimules, no embellezcas tus propios defectos. No hay campo para hacer un solapaje de las propias deficiencias. Bien, tampoco la violencia, sino resolverlo conforme a principio. Ese es el dictamen para quien ha obtenido la segunda línea de mutación. Vamos a la tercera línea ahora. Con la tercera línea tenemos como complementario, se nos va a dar como complementario el 17, que es el conformarse. Uniéndolo prácticamente con la línea tercera, es decir, debe salir a conformarte noblemente, rebajando tu ímpetu, uniéndote al conjunto de elementos que noblemente pretenden conformar el cambio. De manera que, consultante, debes predisponerte a salir, a uncirte al conjunto de nobles personas o ideas o elementos que con tu propio esfuerzo tienes que condescender para conformarte con este tiempo de cambios importantes y tener un seguimiento, condescendiendo en principio con tu propio esfuerzo para a la tarde, es decir, para luego, más tarde, que el resultado del cambio pueda permitir el recreo con los pares cuando se haya terminado. Bien, esa sería una posible respuesta para la tercera línea de mutación. Con la cuarta, estamos ya en la primera línea del trigrama superior, hay un cambio cualitativo y aquí hay ya la posibilidad. Habla el texto tradicional del Duque de Zhou, dice que cambiar la capital del reino. Bueno, pues remitíos, por ejemplo, a la propia historia nuestra, cuando el reino ha estado en Valladolid, estuvo un tiempo la capital del reino, luego a Madrid. Es decir, a veces cambiando el espacio, la espacialidad, aproximándote al núcleo de mejor gobernación, de mayor centralidad, de mayores elementos para el buen gobierno de la situación, es decir, estás más situado en el asiento. El asiento lo tiene, el asiento del coche, me refiero, tomando el viejo móvil que he cogido antes con el cambio de velocidad, ¿no? No tengo bien preparado el asiento porque se puso mi hermano que tiene las piernas más largas y resulta que voy aquí detrás y no conduzco bien. ¿Ves? Aquí en esta línea hay un cambio que debe operarse para maximizar las posibilidades de mantener el equilibrio de la paz. Que trasladado al orden de lo estatal, pues sería llevar de vuelta de Valladolid, porque me he olido para que me habían querido cambiar el reino, me lo vuelvo a llevar a Madrid otra vez. Bien, esto sería el complementario del 63. El 63, en el caso que nos ocupa, pues es haber extendido la paz a su maximización. Es decir, hemos hecho un cambio pertinente temporal o espacial
para mejorar todavía las condiciones, apurarlas hasta el máximo, sin tener necesariamente que recurrir a la violencia. El 63 llevar a algo a su máximo equilibrio, pero también hay que estar precisamente por haberlo llevado a su máximo equilibrio, hay que estar muy pendiente de que ese equilibrio no devenga en decadencia. Ojo, el texto del 63 dice el principio orden, al final decadencia. Bien. Pasamos a la quinta línea. La quinta línea, línea gobernante, perfectamente situada en el centro superior, es decir, estamos hablando de un cambio importante, tanto si es en el orden laboral, en el orden profesional, en el orden familiar, en cualquier orden que sea, incluso en el orden estatal, es el núcleo, la cabeza, los que rigen, los que tienen los medios, y las que tienen los medios están en el lugar tienen la sabiduría y tienen la posición adecuada. De manera que este texto es muy descriptivo, porque la tradición habla por medio del Duque de Zhou con una imagen gráfica muy clara, las rayas de un tigre. El tigre tiene unas rayas perfectamente delimitadas. ¿Qué sentido tiene esto en la traslación? Pues así que cuando las gacelas en medio de la jungla ven las rayas del tigre, saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. En el ámbito de lo político, cuando hay unas claras líneas bien delimitadas de la actividad del orden, en el orden que sea, todo son comprensibles y visibles para todo el mundo. El consultante que ha obtenido esta línea, en relación a aquello que ha consultado, está perfectamente bien centrado y definido. Por tanto, adelante con el cambio, que es precisamente el hexagrama complementario que se produce con esta mutación. El 55, que es la plenitud de aplicar la claridad con justicia y energía en el momento en que se tiene así ya consolidada, como las rayas del tigre. Ahora, aplicación inmediata. Bien, esa es una posible respuesta para la quinta línea de mutación. Y cuando es la sexta la que tenemos que conjugar, pues como en todo en la vida, ¿no? Hay aquí una cierta ambigüedad que el consultante debe aclarar en sus propias intenciones y predisposiciones. Dice el texto tradicional que el noble termina el cambio con la elegancia de la piel de la pantera. Nos ponen la piel de la pantera, es bellísima, ¿no? Antes hemos hablado del tigre, que por las claras rayas que se vislumbra rápidamente. Oye, que allí hay un tigre, cuidado, ¿no? A eso no hay que encerrozarte. Ahora con la sexta línea hemos unido a aquella claridad la elegancia de los dibujos de la piel de la pantera. Ojo, pero esto lo puede lograr el noble. El vulgar se limita a simular que comprendo y que acato, pero en su interior sigue siendo vulgar, solo que tratando de aprovechar. Entonces, el consultante debe tener buen cuidado de que sea realmente una elegancia noble y no una mera simulación aquello que va a producir. ¿A dónde nos lleva? Pues delante de la comunidad, el hexagrama número 13, comunidad con los hombres en lo libre. Solo el noble es capaz de discriminar adecuadamente entre las distintas facciones que componen el ámbito de una urbe, de una civilización. Bien, ahora vamos a conjugar nuestro ciclo actual de 2 líneas. La primera, aquella en que es prematuro y que por tanto te dice, primero corteja, no pretendas saberlo todo del tirón y por este primer impulso no vayas a salir a revolucionar. Primero párate y procura enterarte, corteja la situación para poder permeabilizarte de los requerimientos, tanto para ti
como del entorno. Y segundo, debe resolver, pero oye, resolver en base a principios, quitar cualquier posible facción tendenciosa que tú mismo tengas en tu cabeza, pero que la solapa porque, no, eso lo arreglo yo o lo tapo yo o lo tengo de tapadillo. No hay opción para eso. Hay necesidad de resolver, no a manotazo, tampoco es eso, le pego un guantazo y lo quito de en medio, ni es el manotazo, ni es el solapamiento, es conforme a principio y conforme a, a un movimiento de regeneración realmente visible. Yo en este caso suelo, para la resolución, mm, recuerdo la época aquella en que había tanta drogadicción, no que ya ahora no la haga. Me refiero a la época en que era tan crudo aquello de que se pinchaban los chavales en cualquier sitio. Y había muchas alternativas sociales. ¿Qué hacían? En vacío te quedaban los muchachos con un mono imposible de superar. Una de las recetas era ponerlos a trabajar en el campo. Quiero decir, con la naturaleza. Ese cambiar la deficiencia por algo de carácter positivo, es ya un punto que es muy pertinente tener en cuenta para un cambio de hábito viciado por un enérgico paso en un sentido positivo. Bien. Pues con la 1 y con la 2 hay que tener en cuenta esos dos elementos. No precipitarse creyendo saberlo todo, no simular las propias deficiencias, no usar la violencia, pero sí dar un salto cualitativo en el sentido positivo. Conjugando este tipo de elementos, estas dos líneas, el complementario que nos sale es el 28, sobrecarga. ¿Qué debemos extraer de la sobrecarga? Pues el dictamen de la sobrecarga es que aun permaneciendo en soledad, tenemos que asumirlo e incluso aceptar la soledad para reflexionar, no para estar pasivamente inerme, no, sino es una soledad de carácter creativo para ver, oye, tengo una sobrecarga impresionante de elementos que debiera coordinar y distribuir para que no me acogoten y acabe hundiéndome. Bien, pues esa es la labor que indica el complementario. Distribuir las cargas para hacer el proceso móvil. Cuando en otras circunstancias tenemos que conjugar la primera y la tercera, pues nos volvemos a encontrar con el impulso, pero un impulso todavía inmaduro y un poco pagado de sí mismo, o que puede pecar de estar pagado de sí mismo creyendo que lo sabe todo y está muy lejos de comprender todos los matices que hay que integrar en un sistema para producir un cambio que resulte de carácter positivo y no meramente arbitrario y catastrófico. Esta es la primera línea. No pretenda saberlo todo, presta oído al entorno. Y la tercera, que dice, será conveniente que pongas el esfuerzo de salir al entorno, al noble entorno, para conformarte con la parte de aquellos individuos, no aquellos que pretenden el cambio colgando a la gente de un garfio. No, con la parte más noble de los que están por el cambio, vete a la conformación con ellos y con ellos comparte el seguimiento de la necesidad del cambio para una futura mejora, no simplemente para dar salida a la visceralidad contenida, a las represiones contenidas. El complementario de ambas líneas, el 45, la reunión. ¿Qué debemos extraer de la reunión? Pues en la reunión, que es en la que todos participamos, es decir, la reunión es un templo, la reunión es un lugar, es un teatro al que vamos a ver una obra, un templo de todos los que pensamos de una determinada manera. Del mismo modo
que es un lago que recoge todos los arroyos y ríos que hay por el entorno. Tiene prioridad el conjunto. Por el conjunto hay algo que sacrificar. Es decir, cada uno lleva la idea individual suya, la mejor, ¿no? Pero al contrastarla con los otros componentes, con los que tienes que conformarte para producir el cambio, pues algo de tus elementos debes sacrificar por el conjunto congregacional. Ojo, y también estate advertido de que no todos los que concurren en relación a una idea van a por la idea pura, que hay gente que va allí a sacar un provecho parcial. Bien, esto para la primera y tercera. Cuando tenemos que conjugar la primera y la cuarta, que la primera volvemos a decir que es aquella que tiene el impulso, pero está todavía inmadura, necesita recoger información externa, no tiene todos los datos necesarios, por tanto debe cortejar. Y la cuarta, que dice, hace falta, podría haber un cambio positivo si algunas condiciones se cambian. Es decir, cambia esta pieza vieja por una pieza nueva o distribuye el espacio, imagínatelo en Feng Shui, ¿no? Quieres tener tu casa conforme al Feng Shui y tienes la puerta obstruida, ¿no? Es decir, pues desmasifica la puerta y redistribuye adecuadamente para maximizar las condiciones de paz todo lo que pueda. Bien, cuando tienes que conjugar estos dos elementos, la línea primera y la cuarta, el complementario es el 39, que ves impedimento. Y ante los impedimentos que te surjan a la hora de conciliar estas dos directrices conceptuales de la primera y cuarta línea, pues debe empezar por este obstáculo es objetivo y su dependencia es enteramente externa o tiene un vínculo con mi manera de comportarme y de ser y de relacionarme en estas circunstancias. Primero empieza uno por ver si uno o una, si los problemas que está viendo tienen directa relación con un mal comportamiento propio o con un enfoque deficiente y luego seguirá analizando, obviamente, si es del compañero de la izquierda o del de la derecha o el que está por encima o por abajo. Primero, analizar para poder sortear adecuadamente el conflicto. Perdón, el conflicto. Sí, el conflicto que tenemos delante, los obstáculos. Hexagrama 39 como complementario. Cuando en otras circunstancias tenemos que conjugar la primera, volvemos, el influjo, pero todavía no tienes bastantes conocimientos, no estés tan lleno de ti, eres demasiado fatuo, corteja, ábrete para enterarte bien, y más cuando se trata de participar en una revolución. No lo hagas de cualquier manera, no porque el tedio de tus días te incite a salir de la rutina, quieras romper de cualquier manera, para nada. Primero eso, y luego la quinta. La quinta, no, primero tienes que permeabilizarte, hacer un buen cortejo de las condiciones óptimas para el cambio, porque la quinta línea te exige que el cambio esté perfectamente delimitado en cada una de las líneas, como las rayas del tigre. Y para eso hace falta el conocimiento y el esfuerzo de irlas diseñando. Complementario, estar en lo concreto. Hexagrama 62. Analizar los detalles minuciosamente. No ir a por lo grandilocuente ni por los grandes sueños. Los grandes sueños y lo grandilocuente están totalmente descartados en un hexagrama como el 62. Son elementos de rebeldía y de rebeldía totalmente injustificable. Porque lo que es bueno es que, oye,
Por dentro de tu casa tú la pretendes hacer de tal o cual manera. Pero amigo mío, ahora para entrar en tu casa lo que necesitas es una llave, que es un elemento pequeño. Pero si tiene una mella de más o de menos, no vas a poder abrir la puerta. De manera que estar en los pequeños, inmediatos y concretos es lo que exige el complementario total de estas dos líneas de mutación, la primera y la quinta. Bien, cuando tenemos que conjugar la primera y la sexta, pues estamos con los extremos, ¿no? Es decir, tenemos por una parte el impulso, pero tenemos carencia por un cierto grado de infatuación, ¿no? Como el que está en su casa o está en el bar o en la cafetería y le hace un comentario político y dice, oh, eso lo arreglaba yo. Eso lo arreglaba yo de tal o cual manera. Tranquilo, tranquilo, que no conoces de la misa ni la media. Estás sentado con tus colegas tomándote un café, ¿vale? Y la lengua es fácil, la sin hueso se suelta solo y lo arregla todo. Pero no es el caso. Tú estás ante una tesitura de cambio. Un cambio siempre implica riesgo, ya sea meramente económico o de mal gusto en el caso del arreglo de tu casa, o fatídico en el caso de un cambio de economía o de estado, y requiere pues que uno se permeabilice de la mejor manera posible para llevarlo lo mejor posible. Bien, eso era la primera y la sexta. Y luego tiene la primera. La sexta tiene la advertencia. Un noble arreglará el problema con elegancia. En cambio, si te riges por un comportamiento vulgar, tú solo le darás una mano de pintura externa. Tú te limitarás a parchear, a querer aparentar. ¿Eh? Sobre estas tesituras, tiene que reflexionar el que ha obtenido esta consulta. Y el complementario total te va a decir qué es lo que debes hacer. El complementario de las dos líneas es el 33, que dice, oye, que todo lo material, por grande que sea, está sujeto a decadencia, tiene un límite. En cambio, lo espiritual, lo trascendente, lo elevado, es inconmensurablemente más alto. Y el noble, cuando ve que en sus proyectos está ascendiendo lo vulgar, lo primero que debe hacer es retirarse. Y como estamos conjugando la primera línea, que tiene la pretensión inicial de querer hacerlo todo y que debe permeabilizarse, y la sexta, que está en la tesitura, lo hago con elegancia, que eso requiere que yo cultive mi estilo, que aprenda, que me ilustre, o lo hago a la pata a la llana y simplemente lo disimulo. Bien, pues ante lo vulgar, retirada pertinente. Y con esto hemos terminado con la primera base, con el 1, las conjugaciones del 1. Pasamos a la segunda, que es aquella, la segunda línea, básicamente nos dice, vale, préstale atención a esta inquietud interna que tienes, a estos comentarios que te han hecho, pero sabrás resolver los elementos para el cambio, pero sin depurando tu propia idea. No vayas a llevar ideas parciales o ideas confusas a un orden que te cede a ti porque abarca a gente. No, no vale que pretendas dártela de lo que no eres, y no vale de que hagas uso de la fuerza para forzar las circunstancias. Debes salir a resolver conforme a principio, porque si no, habrá un desbordamiento que te va a arrastrar como un tsunami a ti y a tu proyecto. De manera que esa segunda línea, que nos requiere tomar una resolución adecuada conforme al principio,
Y la tercera, que sobre este aspecto inicial, pues dice, sal a conformar, pero a conformar no con la patulea esta que va a colgar a la gente, que va a salir, venga, vamos que mató, vamos a colgarlo de la escalera. No, con la parte noble, con tu propio esfuerzo, integrándote en la parte noble que hayas colegido del entorno para poder sumarte a ello y que luego a la tarde, después de haber puesto tú primero el esfuerzo conjunto con ellos, pues podáis ofrecer un cambio aceptable y no a peores condiciones que las que había antes de que le hubieseis metido mano. El complementario total es el 58. ¿Qué es lo que debemos colegir del 58 para esta tesitura entre estas dos líneas? Pues el 58 es que hagas las reparaciones con los pares nobles, porque el 58 no es, el 58 no nos propone, en el cambio que estamos, vamos a meterlo en contexto, el 58 nos dice, no se trata de que lo arregle con tu vecino de al lado, no se trata de que lo arregle con tu hermano, no se trata de que lo arregle con tu compañero de trabajo, se trata de que lo arregle con aquella gente que tú selectivamente seleccionarías con plena confianza, con los pares, con quienes puedes discutir con profundidad y con criterio de nobleza. Los electos, no los que te toquen. Bien, esto para la segunda y tercera. Cuando en otras circunstancias la obtención oracular nos muestra una mutación en la segunda, esta que tiene que salir a resolver sin violencia y sin solapar sus propias deficiencias, con la voz de alarma, alarma, oye, que no lo debes resolver apartando de un manotazo a los que son más débiles, ni tampoco solaparte tú el cacho que te reserva si lo lográis hacer el cambio. No, eso no vale, conforme a principio. Y la quinta línea, perdón, y la cuarta línea, la que es necesario hacer un cambio táctico, un cambio de situación. No es un cambio total como la línea quinta que veremos luego, ¿no? Pero sí es un cambio en el que vamos a maximizar, vamos a estirar la paz dentro de lo posible. Con ojo, porque una paz en la que tendremos que estar velando constantemente para que no decaiga, pero que será necesario. Es decir, en principio es salir con la segunda línea, no reservarse ningún solapamiento de debilidad, no usar la violencia y con la cuarta, procurar un cambio estratégico para maximizar las condiciones de viabilidad. Entre tanto, mientras lo resuelve, el complementario total es el hexagrama número 5, la espera. Una espera que no es inactiva, una espera donde va a estar conjugando los principios para no contravenir las directrices que debes asumir por la línea segunda y la línea cuarta. Bien, otro salto de la segunda y la segunda y la quinta. La segunda, vuelvo a reiterar, oye, no seas solapón y te guardes armas en el matorral tú, diciendo una cosa cuando en el fondo no es un vicio. No pretendas hacer de tu vicio una virtud. Ah, yo esto lo arreglo, sí, sí. No, eso no lo arreglas tú. Es en un sentido positivo en el que hay que dar el paso. Y desestimando la violencia, es decir, es un proceso de lo creativo que se resuelve con la razón. Porque eso es lo más. El 43 no es otra cosa que esa. El 43 todos son líneas yang, menos la última que es yin. Por tanto, y además siendo la última yin, la boca.
De manera que toda la energía contenida en la estructura debe resolverse racionalmente por la boca o por la palabra escrita. ¿De acuerdo? Por tanto, la segunda línea debe tener eso en cuenta. Y la quinta, sobre lo dicho, debe delimitar perfectamente lo claro y lo oscuro como las rayas del tigre. Es decir, que las directrices que para el cambio se vayan a enunciar en el contexto en el que vas a moverte estén claramente entendibles para el más listo y para el más tosco de coco. Bien, conjugando ambas líneas, el complementario total, hexagrama 34. El hexagrama 34 es un hexagrama de gran poder. Tiene más yang que la paz. Pero precisamente porque tiene más yang todavía que la paz, pues se lo llama gran poder. Pero un gran poder no es aquel de los tiranos que por tener la fuerza bruta pueden hacer lo que les da la gana. Un gran poder, cuando tiene la energía suficiente, es someterlo que cuando yo vaya a ejercer el poder, no dañe a mi gato que está de por medio, o dañe al pajarito, o dañe al niño chico, o dañe al anciano que va por la escalera. Y cuanto más poder, más atención al uso de ese poder. Esto para la línea segunda y quinta. La conjugación de la segunda y la sexta, pues pasa por esa depuración de las propias deficiencias que manda el 43 de tomar una resolución, 2 a 43, toma una resolución, no enmascare tus propios defectos, no uses la violencia, y la sexta que nos dice, mira, un noble esto lo resolvería con elegancia, es decir, terminaría la obra de una manera bella, elegante, brillante, y un vulgar pues parchearía y en lugar de mármol de Carrara lo terminaría con un amasijo de pedrusco que encontraba ahí al lado y la echaba a mano, porque le ha sobrado de lo que hizo la obra el niño. El niño estuvo haciendo una obra y me han sobrado estos chinos y yo, mármol de Carrara, ¿qué voy a poner? Yo he hecho esto ahí y le doy una pinturilla así jaspeada y que parezca lo que no es. No, ojo, bien, cuando tenemos que conjugar esas dos líneas, el complementario es el hexagrama número 1, lo creativo. Y lo creativo, os recuerdo, como ya sabéis, es una revisión de pruebas. Es decir, tú en relación a tu proyecto has tenido en cuenta el objeto específico y en relación al objeto específico, tú tienes clasificado en donde realmente le corresponde, por género o por especie. ¿Vas a tratarlo como se merece en relación a su especificidad y a su propia singularidad? ¿Y lo vas a saber tratar ahora que tienes las ganas de cambiar y dentro de 3 años cuando el cambio ya te haya aburrido? Porque deberás seguir tratándolo y también tratándolo conforme a las necesidades implícitas en su evolución y su ciclicidad. Bien, pues esa sería una posible respuesta para la segunda y sexta. Damos otro salto y pasamos como base a la tercera, aquella en la que dice, sí, sal con tu propio esfuerzo y únete en seguimiento de la gente noble que con su propio esfuerzo están elaborando las premisas para la construcción luego del cambio. Únete noblemente con tu esfuerzo. Ahora trabajo, ahora conformación en el Tao, para que luego devenga en satisfacción y recreo para los que habéis participado. Pero ahora hincar, y permitidme la coloquialidad, hincar el lomo, pero noblemente, no con lo vulgar. ¿Ok? Esa es la tercera línea. Y la cuarta
sobre este seguimiento, sobre esta labor de conformación con el entorno noble respecto de la pretensión del cambio, debéis orientaros hacia un cambio estratégico para maximizar las condiciones de viabilidad, que es la cuarta. Bien, cuando conjugamos ambas líneas, el complementario total es el hexagrama número 3, la dificultad inicial. Os recuerdo, el parto, el arquetipo del parto. ¿Quiénes son los sujetos principales del parto? Pues la criatura que va a nacer y la criatura que lo va a traer. Sin embargo, siendo ellos los actores fundamentales nominados para el Oscar, tienen que ir a una partera o a un clínico donde la atiendan por las posibles incidencias de carácter negativo que se puedan presentar. Buscar ayudantes capaces para complementar la actividad que necesito desarrollar por medio de la línea tercera y la línea cuarta. Ayudas capaces. Cuando en otras circunstancias las líneas que tengo que conjugar son la tercera, que ya la acabamos de decir, ¿no? La tercera línea no al primer rumor, pero cuando las cosas se hayan dicho hasta 3 veces, es decir, al primer rumor no te muevas, como no era el caso en la primera línea. En la tercera línea, pero tampoco te vayas a dormir en los laureles, hay que salir a conformarse con la buena gente del entorno circunstancial. Salir a conformarse. Bien. Y la quinta línea. Salir a conformarse para delimitar unas claras líneas de construcción del cambio, que es la línea quinta. La línea quinta, unas claras líneas para que todo el mundo la entienda y todo el mundo esté en condiciones de poder aplicarla, todos aquellos que colaboran y participan en el cambio. Complementario total, el 51, la conmoción, el trueno, el temor, el temblor. El temor y el temblor que no sirven solo para inhibirte, sino que son un toque de advertencia, como diciéndote, oye, que aunque estés inmerso en las cosas de la tierra, el cielo tiene que ver sobre todo esto. Tú analízate que no haya en vuestro presupuesto nada que contradiga la voluntad divina. Bien, analizado, saca unas líneas matrices, unas líneas directrices y adelante. El 51, la conmoción. Primero, el temor para autoanalizarse en relación a lo proyectado, para si hay fallas, desestimarlas, pero sin dejar caer los anillos, como el primogénito que va a ofrendar a la divinidad no tira la copa, no tira las ofrendas, saca una recta regla para funcionar. Eso para la tercera y quinta, complementario total 51. Cuando tenemos que conjugar la tercera y la sexta, la tercera aquella de salir al buen entorno de conformación circunstancial, con el propio esfuerzo, eligiendo a los nobles y no a lo vulgar, para luego tener una vida más sosegada después de que se produzca el cambio. Esa es la tercera. Y la sexta es aquella en que dice, mira, los elementos de calidad y de buen gusto lo sabe combinar perfectamente el noble. El arribista que solo quiere sacar beneficio egoico, pues enmascara los productos y luego te vende un churro en lugar de venderte algo. Bueno, no quiero decir nada contra los churros, me encantan los churros. Lamento haber metido el churro por medio. Lo que quiero decir, vayas a hacer una guarrada y lo que debieras hacer es terminar la cosa elegantemente y no por tu visceralidad, por tu
afanes lucrativos y egoicos vayas a enmascarar lo que no debiera enmascararse. Y vivan los churros. Bien, esto para la tercera y la sexta. Ahora volvemos a dar un cambio. Y bueno, no me quiero liar. ¿Sabéis quién fue aquel valido que hizo cambiar la capitalidad de Madrid a Valladolid, que se forró y para eso no está lejos ni siquiera en la historia, ¿no? Con la gente que se forra por estar cerca de los elementos de gobierno, ¿no? Pues bueno, con esta alusión, quitándole este gracejo, si es que lo tiene, que he querido entremeterle, hay un cambio de capitalidad que debe hacerse en relación a las costumbres que tenemos establecidas. Debe haber un cambio para mejorar, para extender la paz, para maximizarla. Ay, bueno, no va bien esta comida. Ay, es que le he puesto demasiado sal o demasiada pimienta o carencia de una cosa o de la otra. O este producto no era lo suficientemente bueno y lo voy a comprar de mayor calidad en otra parte. Bien, cambia para maximizar. Y ojo, que no se te descomponga aquello que has estirado al máximo. Porque muchas veces también cuando estiramos algo al máximo y queremos ser excesivamente perfeccionistas, lo que hacemos es estropear la obra, ¿no? En ponerle un bigote a las meninas. Bueno, ¿no? Bueno, bien. La cuarta línea. Eso es la cuarta. Y la quinta, que nos debiera eximir de todo ese tipo de arbitrariedad. La quinta línea es aquella en la que la delimitación debe estar claramente colegible para cualquiera de los sobre los que va a tener efecto el cambio. Que todo el mundo lo entienda, desde el niño chico hasta el viejo. Todo el mundo entiende porque es como está claro como la raya del tigre. Oye, no. Por la acera de la izquierda están los nones y por la derecha los pares. Y el semáforo en ámbar es cuidado, alerta. Y en verde es pase y en rojo es no pase. Así de claro. Pues, primero, un cambio de táctica, un cambio de elementos, un cambio espaciotemporal, que es la cuarta línea, y la quinta, una delimitación precisa de los elementos. Y luego, como complementario de estas dos líneas, tenemos el pasar, sin embargo, en la oscuridad, esa grama número 36. No querer hacer brillar la propia luz en un momento en lo que corresponde es pasar anonimato. Pasamos a otra línea, cuarta y sexta. La cuarta, la máxima extensión posible de la paz, el cambio de elementos, el cambio espacio-temporal, el cambio de la capitalidad, estirar la paz todo lo que se pueda, teniendo buen cuidado de que no decaiga. Y la sexta, que además toda esta labor se lleve a cabo con elegancia y no como un mero enmascaramiento, que es lo que haría el vulgar. Oye, no te comportes de manera vulgar y quiera enmascarar lo que no es. Bien, cuando conjugamos ambas líneas, el complementario total es el hexagrama número 37. El 37 es el orden tradicional de la familia, el clan, de donde debemos extraer quizá, pues en principio, que debemos crear una estructura básica entre la barbarie y la civilización, que sea un crisol de principios. ¿Y cuáles son esos principios que deben imperar? Pues primero el amor, luego que haya una jerarquía que se justifica por sí mismo, lo mismo que la familia está justificado que los mayores son los padres y que el niño pequeño, el pequeño y que tiene un hermano mayor y un hermano de en medio, y esa estructura es perfectamente natural, que el respeto por género e individualidades prive dentro de la estructura de la familia, que la lealtad
se extienda entre todos los componentes y que todos los componentes basen sus palabras en la verdad de aquello que se cuece. Bien, pues con esto tenemos la complementación de la cuarta y sexta. Y pasamos a conjugar por las últimas líneas que debieran ser muy hermosas, son muy hermosas, porque son la quinta y la sexta. La quinta, donde el consultante tiene clarísimo cuáles son las líneas que debe trazar para su proyecto. Lo va a entender y lo va a ver todo el mundo. Va a ser perfectamente viable, perfectamente factible, perfectamente positivo, como la raya de un tigre, que claro está. Bien. Y la sexta, encima lo termina con elegancia. Es decir, aquí ha culminado la sonrisa de la Gioconda. Soy muy tópico, pero vale. Bueno, las meninas de Velázquez. eh, o quien os guste, la chica esta de Vermeer que me gusta mucho, que está en eso, la pintura flamenca, ¿no? La chica de una perla o algo así. Bien. Lamento estar tan tosco ahora mismo en delimitarla con precisión. Bien, terminarla con elegancia. Complementario, el 30. ¿Qué quiere decir el 30? Adhiere a lo esencial y cultívalo. Cultívalo con docilidad para que irradie. Porque el complementario es el 30, li, repetido. Dos claras lumbreras. De manera que con estas claras lumbreras, al menos en el aspecto teórico de nuestra vida, nos despedimos hoy. Gracias por vuestra atención.